En estos audios, que todavía no sé cuántos serán, este va a ser el primero, voy a desarrollar un tema que a veces crea cierta, no incertidumbre, que no es tan conocido, que es el tema del magisterio. Pero del magisterio, antes de llegar al magisterio, vamos a pasar por otras etapas. Es muy importante esto porque se está extendiendo en muchos el tema que, bueno, si no está en la Sagrada Escritura, entonces, ¿dónde está? Y parecería que el punto de referencia sea la sola Escritura, y eso no es católico. Eso es protestante, es de Lutero. La sola Escritura, que por otra parte, en ningún lado de la Sagrada Escritura dice que la única fuente de revelación sea la sola Escritura. Bueno, Dios se revela en Jesucristo, el Padre en el Hijo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto es muy importante, siempre tenerlo presente. Cuando a veces dudamos dónde está Dios, cómo es Dios, miremos al crucificado y ahí vamos a entender cómo es Dios y dónde está el amor de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al pleno conocimiento de la verdad, nos dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, en el segundo capítulo, versículo 4, para más datos, la primera carta. Cristo debe ser anunciado a todos los pueblos. El anuncio de Cristo es el anuncio de la verdad, porque Él es la verdad. El anuncio de Cristo es un anuncio de salvación, porque Él es el Salvador, el único Salvador. Y la única verdad es que Él es el único Salvador, que no hay salvadores alternativos. Y esta es la buena noticia. Evangelio significa eso. Viene de la partícula griega, y ángelos o ángelos, que es mensajero. Eu es bueno, Eugenio, el bien nacido, o el bien generado, y evangelio, el buen mensaje, que Dios hizo hombre para salvarnos, y la salvación pasó a través de su pasión y de su muerte. También es evangelio que se hizo hombre para enseñarnos cómo ser hombres, cómo agradar a Dios, cómo acceder a la verdad que nos hace libres, cómo amar, cómo por Él ser salvados. Cristo debe ser anunciado, predicando en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones. Nadie puede perdonar el pecado si no es Dios, y es en la persona de Cristo que son los pecados perdonados, porque el Padre puso toda la justicia como en Jesucristo y Él como juez. Y esto tiene que ser anunciado para que la revelación llegue hasta los confines del mundo. Esto está en Lucas, en el capítulo 24, versículo 47. Es decir, esto es lo que tiene que acontecer y está aconteciendo. Está siendo anunciado a todos los confines. Fue Cristo mismo quien mandó a predicar el Evangelio a todos los hombres. Es palabra del Señor. Él dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Esto está en Marcos, el capítulo 16, versículo 15. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Esto está diciendo el Señor, es un mandato de Jesucristo. De hacer discípulos, prosélitos, y de bautizarlos. Es decir, el bautismo no es un facultativo, ¿no? Se puede o no bautizar. Tiene que ser bautizado para ser realmente de Cristo y para volverse hijo de Dios. Lo dice en el
el Evangelio de San Juan, aquellos que lo acogieron, que lo recibieron, Dios le da el poder de ser sus hijos, de ser hijos de Dios. Y esa es la acogida. Es decir, yo recibo ese bautismo para hacerme de Cristo, para formar parte de este cuerpo místico que es la Iglesia. Por lo tanto, predicar, hacer discípulos es un mandato inequívoco, para que quienes, acogiendo el Evangelio, acepten a Cristo, se bauticen, vivan según ese Evangelio y así se salven. Y para ello, menester es conocer y vivir la verdad de la fe y las normas de conducta acorde con la voluntad de Dios, es decir, cumplir con la ley de amor contenida en la palabra que Jesucristo vino a traernos. Ahí está el corazón de la fe cristiana, ahí está el corazón de la moral cristiana. Eso, y no solo, ahora vamos a ver, esta revelación no solo está en los evangelios, en la Sagrada Escritura. Ahora, la transmisión, esto es otra parte muy importante para prestar atención, porque la transmisión del evangelio fue al comienzo oral, por medio de la predicación de los apóstoles. No estaba escrito. Quienes fielmente comunicaban lo que habían aprendido de las palabras y obras del Señor. Justamente cuando tienen que además, Pedro dice, hay que reemplazar a Judas, volver a ser 12, echan a suerte si sale Matías. Pero ¿por qué? ¿Cuál era la condición? Tenía que haber sido un testigo, tenía que haber vivido con Cristo. Testigo de la resurrección y testigo en la vida de Cristo, haber estado uno de los discípulos, para formar parte de ese primer colegio apostólico. Pues bien, ellos comunicaban todo lo que habían aprendido de las palabras, de las obras del Señor, y lo comunicaban fielmente, y también lo que el Espíritu Santo les iba enseñando, porque no todo estaba dado. Justamente hay que recordar aquello que el Señor dijo en la última cena a sus discípulos. Está en el capítulo 16 de San Juan. Dice, mucho tengo aún que deciros, pero ahora no podéis con ello, es decir, no podéis cargar este peso. Cuando venga el Espíritu a la verdad, os guiará hasta la verdad completa y os anunciará lo que ha de venir. Quiere decir que no todo fue dicho ahí. Vino el Espíritu y luego los iluminó sobre muchas cuestiones. Y de esto que el Espíritu Santo iría guiando a los apóstoles, tenemos ejemplo en lo que le pasó a Pedro. Esto nos viene relatado en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Cuando un cierto mediodía subió Pedro al terrado de la casa donde se alojaba a orar y tuvo en éxtasis una visión. Vio que el cielo se abría y descendía un gran lienzo, como una sábana grande, con toda suerte de animales, como que estuviera colgada, ¿no? Y oyó una voz que le mandaba matar y comer. Y Pedro se niega, dice, yo soy judío observante, yo cumplo con los preceptos, Dios mío, yo no quiero comer nada profano, nada que esté impuro. Y escuchó la misma voz diciéndole, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Si come todo, esto acá no hay profano. Pues bien, el Espíritu lo estaba anticipando, lo estaba preparando para lo que estaba en aquellos momentos por ocurrir, justo en esos momentos. Porque el centurión Cornelio, que no estaba ahí, estaba lejos, había enviado una misión para que fuera a anunciarle, para que buscaran a Pedro, para que Pedro viniera a anunciarles a ellos el Evangelio. Él tiene la visión. Es decir, se le aparece un ángel porque dice, mira, Dios te ha recompensado, tú eres un hombre piadoso, temeroso de Dios, así lo llamaban los judíos, a los que no eran judíos, pero que realmente creían en un Dios, en el Dios de los judíos. Entonces lo llama y se le aparece el ángel y le dice, mira, manda a llamar a Simón, que lo llaman Pedro, a este Simón que está en tal lugar y dile que venga aquí a anunciarte lo que él sabe, esta buena noticia, ¿no? Y así lo hace, manda a 2 hombres, manda una misión, es el centurión. Y ahí está. Entonces
en ese momento es que tiene esa visión Pedro, y cuando los hombres enviados por Cornelio llaman a la puerta de la casa, todavía Pedro estaba meditando sobre la visión, siente que el Espíritu le dice que debe ir, sin vacilar, le dice, sin vacilar con estos hombres, ve. Porque el mismo Espíritu había enviado a esos hombres. Y Pedro, que es dócil al Espíritu, lo recibe en su casa, se quedan un día, 2 días, no sé, con ellos, y luego parte con ellos. Atención, porque esto es un momento muy importante para la difusión del Evangelio. ¿Por qué? Porque Pedro, por ser judío, no le era permitido entrar en contacto con los gentiles, ni ir a sus casas. Se contaminaban. El judío observante no entra en la casa de un gentil. Pues a partir de aquel momento, por revelación del Espíritu, se le está enviando a dar el anuncio de salvación también a los paganos. Se abre el anuncio, es para todos, porque Cristo vino a salvar a todos los hombres, no solo a Israel. Es el Mesías de Israel, es el Salvador de Israel, pero es el Salvador de toda la humanidad, de todos los hombres. Y del mismo modo ha de ser también el Espíritu Santo y no el Señor quien les instruya a los apóstoles sobre la necesidad la no necesidad de circuncisión para los que provenían de los gentiles y abrazaban la nueva fe. Esto es otro tema, ¿no? Ellos decían, bueno, tienen que entrar en nuestra religión, que es la verdadera, etcétera, entonces tienen que hacer todo, hay que circuncidarse, etcétera. Y bueno, hubo el primer concilio de Jerusalén, donde se determinó que no era necesario. Estaban los cristianos judaizantes que sí decían que era necesario. Cumplir con todo lo anterior, hacer todo el Shabbat, todo eso, el Shalom Shabbat, todo. ¿Cómo pasa ahora con los judíos mesiánicos, no? Pero, o algunos de ellos. Ellos no. Entonces, recapitulando, la primera transmisión de la verdad, de la fe cristiana, de la moral cristiana, fue la de los apóstoles y fue por vía oral. Y fue después, pero no tan tardíamente como algunos nos quieren hacer creer, pero sí fue después que se vio la necesidad de poner la palabra por escrito. Por eso la tradición apostólica, de esa tradición oral, es anterior a la escritura. Y la palabra, o sea, la revelación, digamos, está formada por la Sagrada Escritura y por la tradición. Y aquí nos detenemos, alabado sea Jesucristo, y hasta el próximo audio.